Buenas noches, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido una vez más unirnos para estudiar su santa palabra en el capítulo 4 del libro de Juan. Bueno, mis hermanas, vamos a empezar con el capítulo 4. Hemos visto que el apóstol Juan nos quiere enseñar de que Jesús es Dios, que fue el creador del universo, que Él ha estado desde el principio. O sea, tenemos un pensamiento de que Él es un Dios eterno. Y también vimos que hemos conocido a Dios a través del conocimiento del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, verso 18. Y nos dice también que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios todos aquellos lo que le seguimos y le aceptamos en nuestro corazón. Y vimos un verso tan lindo la vez pasada en el capítulo 3, que es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Juan 3:16. Y esto es el regalo divino del Señor, un regalo que se nos ha dado por gracia, la salvación, y esto es lo que nos hace nacer de nuevo, nacer de espíritu, ¿cierto? ¿Y por qué está ese versículo ahí? Porque Nicodemo, que es un maestro de la ley, un fariseo, él viene a Jesús de noche y le pregunta, o sea, en oscuridad o sin entendimiento, según algunos teólogos, y le pregunta que ellos saben que, o sea, los fariseos o el Sanedrín, que él viene de Dios, porque las cosas que él está haciendo en ese momento no las puede hacer ningún ser humano. Y entonces, pero él quiere entender que él que tiene que hacer, y entonces le dice que él tiene que nacer de nuevo, y entonces le explica que no es un nacimiento normal como ellos están acostumbrados, que en ese tiempo el bautismo que se usaba era el bautismo del agua, el bautismo que predicaba Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista, sino que ahora tenía que hacer un bautismo del Espíritu. Y entonces, esas cosas, entonces por esa razón, el Señor le explica a él que ese nacer de nuevo significa aceptar al Señor Jesús, y entonces es cuando viene ese verso, ¿cierto? eh, ese verso de el 3:16, que es un verso que nos lo dice todo. Nos dice que Dios nos ha amado de una manera que ningún hombre puede amar, una manera en la cual dio su vida en rescate por todos nosotros los pecadores, y que Él nos amó siendo pecadores, que nosotros no tenemos nada que hacer ahí para ganarnos la salvación. Lo único que debemos hacer es que creer en los méritos del Señor Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y eso es lo que es nacer de nuevo. Y explicamos también que recibirlo en el corazón, nosotros usamos la confesión de fe, y es uno poder reconocer de que es un pecador y de que uno quiere que Dios lo ayude a uno a gobernar la vida, y lo llene con el Espíritu Santo para que uno pueda no tropezar en este mundo, ¿cierto? El Espíritu Santo nos va a acompañar y nos va a lidiar. Entonces, ese es la confesión de fe sincera que uno debe decírselo al Señor, ¿cierto? Para uno poder ser un hijo de Dios. Entonces es un acto de fe, no es que vaya a comprar un título de paternidad, o que tenga que ser adoptado como el término humano, sino es una adopción que Dios nos ofrece
que eso es lo que se llama por gracia, o sea, por gracia es un regalo inmerecido. Amén. Entonces vamos a iniciar con el capítulo 4. Entonces, si quieres iniciar leyendo, vamos a leer la historia de la mujer samaritana toda completa, que va desde el 1, creo que podemos leer hasta, sí, hasta el 42, del 1 al 42, pero léete del 1 al 18 por ahora. Del 1 al 18, hermana Julia. Saludamos a la hermana Vianey, Dios te bendiga. Gracias, igualmente, hermana. Bendiciones a todos. En el nombre santo y poderoso del Señor Jesús. Amén. Jesús y la samaritana. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra de Jacob. Dio a su hijo José, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien, no tienes marido. ¿Termino el 18? Sí. Pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Amén. 19. Según la Biblia dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres andaron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, ¿creen que la hora viene cuando ni en este momento ni en Jerusalén adoraréis al Padre? Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le
adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que él hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Solamente ahí os sigo. Sí, ahora la hermana Rosita. Saludamos a la hermana Jenny. Rosita. Hola, bendiciones, Dios le bendiga a todos. Amén, Dios te bendiga. Amén. El 31. Entre tanto, los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahí o continúo. Sigamos hasta el 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, fíjate que esto, esto es una maravilla porque es realmente un pensamiento evangelístico que el Señor quiere que nosotros tengamos, ¿cierto? Que nosotros comuniquemos las cosas del Señor con todas las personas. Y fíjate que aquí vemos al Señor Jesús como Él habla con una mujer samaritana, que como lo dice el pasaje, no se hablaban los unos con los samaritanos con los judíos, especialmente como lo explica el pasaje, porque los samaritanos adoraban en esos lugares altos, pero los judíos adoraban en Jerusalén al Dios verdadero, ¿cierto? Y porque ellos se habían mezclado en otro tiempo con pueblos cananeos y habían adquirido esas costumbres de adorar en lo alto. Lo alto eran los montes, eso significaba para otros dioses que no era el Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, fíjate cómo vemos al Señor Jesús que no rompe todas las normas de la sociedad en ese momento. Primero, al pedirle a una mujer que
que que no le era diera judía. agua de beber, ¿cierto? Y sobre todo que era samaritana. Quiero comentarles que él pasa por ese lugar. Los judíos siempre que pasaban de Judea e iban para Galilea, ellos hacían como una desviación para no pasar por Samaria, porque los samaritanos no eran sus amigos, habían sido judíos que se habían mezclado, como lo dije anteriormente. Y entonces ellos hacían un pequeño girito para ir a Galilea. Ya el Señor estaba en Galilea y había iniciado su ministerio con que convertir en la fiesta de Caná. Él había convertido el agua en vino El agua. y ya iba a iniciar su ministerio, pero era necesario que el ministerio de él iniciara en Galilea, no en Judea. Entonces, estaba en ese momento en Judea. ¿Cómo era? Sí es cierto, ¿no? Estaba en Judea y va para Galilea porque allá es de donde debe iniciar su ministerio, ¿cierto? Entonces, él pasa por ahí y llega por esa región que ya nosotros estudiamos en el libro de Génesis, que es Sicar, donde está ubicado el pozo de Jacob, que ese pozo de Jacob fue donde se conoció, a ese pozo de Jacob fue donde Rebeca y Jacob ¿cómo es? Era Isaac vio venir a Rebeca. Y también en ese pozo de Jacob, ¿qué fue lo que pasó en ese pozo de Jacob? Bueno, el pozo de Jacob siempre tiene una importancia grande a nivel de agua. El agua siempre una significancia importante y, y, y tiene una connotación de matrimonio, de pacto. Y por esa razón es que hay tanto Rebeca y Jacob se conocieron también cuando esperó Isaac, Rebeca no, Raquel, ahora me estoy confundiendo, Jacob y Raquel, ¿cierto? Y ahí fue cuando Jacob vio a Raquel, ¿sí? Y también Isaac esperó a su amada Rebeca, que venía de la región de ellos. Pero tiene una connotación importante. Me disculpan si me estoy equivocando en algo. Amén. Voy a ceder el micrófono para que alguien más comente sobre algún detalle de esta historia. Amén. Mana Rosita. Sí, aquí el Señor, como comienza el capítulo, eh, él entendió que los fariseos estaban diciendo que Jesús bautiza más discípulos que Juan. Y él, después de todo eso, él ya decide coger para Galilea, y entonces dice el 4 que le era necesario pasar por Samaria. Entonces tenemos que poner atención en ese que le era necesario, y uno diría, ¿necesario por qué? ¿Por qué quería pasar por allí? Realmente para donde él iba, ese no era el mejor camino, pero el Señor tenía sus planes, su propósito. Entonces, él se va ya para pasar por Samaria, donde ya sabemos que los samaritanos no se llevaban con los judíos, y, y va y llega allí a la ciudad, llega allá, y, y los discípulos se van a comprar algo de comer y a buscar de comer, y el Señor se queda junto a ese pozo. Entonces, él está junto al pozo descansando, pero sabemos que no es casualidad.
qué propósito. Entonces, esa mujer que viene a sacar agua a esa hora, precisamente porque era una hora clave en la cual no era costumbre de que las muchachas, o sea, y las mujeres, porque las mujeres eran las encargadas de buscar el agua para las necesidades de la casa, del hogar. Entonces, esta mujer que no tenía buena reputación, que ella sabía que iba a ser rechazada por las demás mujeres, ella cogía esa hora, que era una hora que nadie acostumbraba a ir, que el pozo estaba solitario y entonces ella iba en ese momento para no encontrarse con nadie. Pero este día iba a ser diferente, porque este día ella iba a tener un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Jesús, vimos cómo Jesús sabía su vida, porque el Señor nos conoce por dentro y por fuera. No necesita que nadie le cuente. Él ve a la mujer, le pide agua, ella fue sincera y le dice de una vez, pero ¿cómo tú me estás pidiendo agua si nosotros no nos llevamos y todo? Y entonces ahí el Señor le dice que si ella supiera quién es que le está pidiendo de beber, y le dice, además de eso, le ofrece el agua que agua de vida eterna. Dices, cualquiera que bebiese de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que al igual que el agua que yo le daré a él, una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed. Nosotros podemos ver que esta mujer, que no llevaba una vida ordenada, que no vamos a hacer prejuicios sobre ella, porque muchas veces no sabemos cuáles son las circunstancias de la vida de cada persona. A veces la persona puede que sea por sus decisiones, pero otra vez puede ser por la de otros que le hayan influenciado o que la hayan puesto en esa posición. Esta mujer había tenido tantos maridos y actualmente tenía uno y tampoco era de ella, porque estaba, parece, con un hombre que tenía su esposa. Entonces, todo esto el Señor se lo dijo y ella se quedó asombrada de que él pudiera saber toda su vida sin ella haberle dicho nada. Pero lo más bonito es cómo el Señor, nuestro Dios, es tan misericordioso, tan maravilloso, que Él no nos echa a un lado, aún que nosotros hayamos caído lo más bajo posible. Esta mujer, con esa vida que había llevado, y el Señor aquí llegó para que ella tuviera la oportunidad de tener ese encuentro y de dejar su vida pasada, de recibir vida, de recibir esa agua que ella no iba a tener sed jamás. Y cómo tan rápidamente una persona que se sentía rechazada, porque ella iba a esa hora al pozo, porque ella sabía que las demás mujeres quizás ni le iban a dirigir la palabra, no la iban a saludar. Entonces, para ella evitarse eso, pues mejor ella optaba por ir en una hora que no se encontrara con nadie. Y este hombre le habla y además de eso le ofrece, le da este ofrecimiento tan maravilloso. Y vemos como ella tan rápido, ella acepta y ella le dice, Señor, dame de esa agua, yo quiero beber de esa agua. Cosa que esta mujer estaba abierta a ella recibir, tener un cambio en su vida, coger un nuevo rumbo. Y esta mujer coge inmediatamente, ella va a decirle a otros lo que a ella le acaba de pasar. Y ya esta mujer va diferente, porque ya quizá ella, que no hablaba de su vida y cosas porque no era una vida linda que había tenido,
Pero ya ella está diciendo, no, él me dijo todo lo que quién yo era, todo lo que yo he hecho. O sea, y ella no está escondiendo ese pasado y presente que ella tenía. Ya ella no está teniendo vergüenza, sino ella está diciendo que ese hombre le había dicho todo lo que ella había hecho y ella lo está diciendo con alegría porque está reconociendo que no es un hombre común y corriente, sino que es el Cristo. Y entonces se lo dice a aquel grupo y ahí podemos entender la palabra del maestro de que le... Un pequeño aparte, hermana Rosita, sí. Fíjate que el Señor Jesús le dice la verdad, ¿cierto? Le dice, no, llama a tu marido porque pues él también reconoce que debía haber una representación social de la mujer ahí, ¿cierto? Pero en otras palabras, el Señor Jesús está dejando ver de que el hecho de que ella esté viviendo con ese hombre, eso no es algo que le agrada al Señor, porque no es el marido. Dentro de las leyes, inclusive de los samaritanos, tampoco estaba eso bien visto. Y entonces, fíjate que Dios es la luz del mundo. A través del Señor Jesucristo viene a nuestras vidas y nos alumbra nuestras vidas oscuras y nos deja ver las obras malas que estamos haciendo. Y cuando eso pasa, nosotros nos sentimos agradecidos porque tenemos que hacer un cambio. Entonces esa mujer, cuando el Señor Jesús le dice, fíjate, tú bien has dicho que no tienes marido porque el hombre que tienes no es tu marido. O sea, le hizo caer en cuenta que lo que estaba haciendo era mal. Y de una manera tan con ese amor que la mujer quedó completamente sorprendida. Obviamente en ese momento tuvo que haber un cambio en ella, en decir, caramba, como lo estabas explicando tú, este hombre tiene que ser profeta porque ningún hombre puede saber lo que yo he vivido, ¿cierto? Y es en ese momento que reconoce eso. Entonces, podemos decir que nosotros, la conducta de nosotros de estar viviendo a veces con personas y eso, Dios no aprueba eso. No aprueba y lo vemos en este pasaje, ¿cierto? Eso es una conducta que no está dentro de los ojos del Señor, porque, por ejemplo, en Colombia hay una cosa de que si el hombre vive con una mujer no sé cuántos años, que ya se considera mujer, pero ante los ojos de Dios no, porque necesita cumplir las leyes de los hombres y las leyes de Dios también para que sean los dos una pareja. No está bien eso que ahorita modernamente decimos que está bien vivir los unos con los otros así. El Señor Jesús en este pasaje nos dice que no es el marido, puede vivir con esa persona, pero nunca va a ser su marido, nunca va a ser su media naranja, nunca va a ser la persona idónea, ¿sí? Reconocida delante del Señor. Amén. Entonces, si uno está fallando en algo, debe venir a los pies del Señor, recapacitar, y este pasaje nos está abriendo los ojos en una manera amorosa de que vengamos, de que con todo y eso Él sí nos acepta. Él aceptó a la mujer samaritana, le dijo ver en qué estaba el error y le dijo, yo te voy a dar de esa agua de vida, ¿cierto? Nunca vas a tener sed. Y es un agua de vida que es algo espiritual, no le estaba hablando físicamente de agua, ¿cierto? Entonces le dice... El agua espiritual. Exactamente. Esa agua de vida que era el mismo Señor Jesús. Y por eso es que la mujer dice, tú debes ser un profeta, ¿cierto? La manera tan amorosa como le está mostrando la misma ley moral ahí y como la está acercando al reino del cielo. Su vida queda tan impactada que es lo que tú ibas a explicar, de que ella sale y quiere contarlo a los demás. Lo mismo que nosotros cuando
cuando nos ha pasado este cambio tan grande que conocemos del maravilloso amor de Dios. Lo más seguro es de que nosotros queremos compartirlo con las personas que amamos, ¿cierto? Con nuestros hijos, nuestros maridos o familiares, y por eso hacemos hoy en día lo que hacemos. Entonces, un ejemplo muy lindo de seguir a la mujer samaritana. Ok, amén. Hermana Rosita, ¿qué otra cosita querías comentar? Sí que ya ella aquí, ella está testificando inmediatamente con los demás, de la persona del pueblo, con sus hermanos, y le está testificando y ya le está hablando de Jesús. Y esta gente creyeron porque sabíamos que en esos pueblos se conocía la vida de todo el mundo. Era un pueblecito pequeño y entonces esta gente le creyeron a ella de lo que ella estaba diciendo, pero fueron más allá, porque entonces ellos le escucharon la palabra directamente de Jesús. Le fueron donde él estaba para oírle a él y le pidieron que se quedara un poquito más con ellos y él se quedó 2 días más y ellos pudieron recibir la palabra directamente de Jesús. Cosa que este viaje, este paso de Jesús por Samaria, fue bien productivo y podemos ahí asociarlo como el Señor dijo, me es necesario. El Señor sabía que allí había una necesidad y el Señor también sabe cuando las personas van a recibir, porque hemos podido ver a través del Antiguo y del Nuevo Testamento que muchas veces el Espíritu Santo había desviado a algunos que tenían planes para ir a un determinado pueblo y el Espíritu lo desviaba porque el Espíritu sabe dónde está el terreno fértil y dónde está la necesidad. Esta gente que era una persona un poco despreciada porque ellos lo consideraban como una raza impura, ya que era de una mezcla de extranjeros y de judíos, pero sabemos que el Señor no tiene acepción de persona, sea por su raza ni sea por su pasado. Eso el Señor no encasilla a nadie. Como ya vimos en la clase pasada, que Él amó al mundo y de una manera tal que no queda nadie fuera. Todos estamos ahí con la misma oportunidad. Y ya va a depender de nosotros, de nuestra decisión. Esta mujer respondió de inmediato. Ella no se puso a seguir alegando, ella le fue directa y le preguntó, pero ¿cómo tú no tienes con qué sacar agua? Los pozos eran bien profundos y se necesitaba llevar una vasija para sacar el agua. Entonces, él le está pidiendo agua a ella, no tiene vasija en la mano, no hay nada por ahí cerca que pueda decir con esto va a sacar. Entonces, ella le hizo una pregunta lógica. ¿Cómo tú no tienes con qué sacar agua? ¿Cómo tú entonces va a darme agua? Entonces él le da la explicación, pero ella está presta a escucharle, le escucha y le pregunta. Entonces el Señor le explica y ella inmediatamente, ella recibe esa palabra y inmediatamente también va y la comparte con los demás. Y también creyeron tanto, que fueron muchos los que creyeron allí, cosa que fue una visita muy productiva. Sí, amén. Vianey, Jenny o Ligia, ¿quieren apuntar algo? Yo creo lo que yo decía, que era que
él le habló como en forma profética a la samaritana, cuando le decía que él le pidió del agua, y él le dijo de una manera que era el agua. Yo creo que se refería a al agua del Espíritu Santo. Sí. O sea, Al agua. Ujú. sí, como eso es lo que pues Sí, acuérdate que entendí. sí, bien, y era él mismo se presentó con ella, porque fíjate que cuando inició el libro de Juan, dijimos que Jesucristo vino al mundo y él era la luz, y la El mundo. luz era la vida de los hombres, ¿cierto? Lo vimos en el capítulo 1. Y aquí él está diciendo que esa agua le da vida y esa vida eterna. Y ella dice, cuando le dice, uy, pero tú eres profeta. Y más adelante, en el 25, ella le pregunta, yo sé que el Mesías has de venir. Y el Señor Jesús le contesta en el 26, yo soy el que El habla Mesías. contigo. O sea, Mesías, le deja saber que él que era el él Mesías. es esa agua de Agua vida, viva de vida. esa agua de vida. Y fíjate que la mujer era entendida en su parte religiosa porque ella le dice, Señor, pero es que en este monte nuestros antepasados adoraban y ahora ustedes, o sea, los judíos, ¿sí? Entonces ella dice, nosotros los samaritanos, nuestros antepasados, adoraban en este monte, ¿cierto? Pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y el Señor le dijo, ustedes adoran lo que no saben. ¿Y por qué no lo saben? Porque ellos eran adoradores de otros dioses que no hablaban, no decían nada, que no era el verdadero Dios, y por eso fue que ellos se mezclaron, porque se desviaron del verdadero Dios. Y entonces el Señor Jesús le dice, pero nosotros sí sabemos a quién adoramos, los judíos. Dice, nosotros sabemos a quién adorar, que era el rey creador del cielo y la tierra, que los había sacado con mano poderosa de Egipto, que les había entregado esa tierra prometida, que les había demostrado señales y prodigios y milagros a ellos. Ellos sabían que era el verdadero Dios, ¿cierto? Y hay una cosa muy importante en el versículo 22, cuando el Señor Jesús le responde, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Inmediatamente le está diciendo a ella, ustedes los samaritanos están rechazando a nosotros los judíos, sin saber que la salvación viene por medio de los judíos. Y en este mundo actual que está pasando, ha habido un sentimiento antisemita a odiar a los judíos, pero la salvación viene de los judíos porque el Señor Jesús es un judío. Amén. Y vino él a morir por el pecado de todo el mundo. No podíamos rechazar eso. La salvación viene de los judíos. Por eso es que en un pasaje anterior, que creo que fue en el 3, cuando estudiamos que el Señor Jesús le dice en el verso 3, dice, cuando los discípulos de Juan vienen y dicen, ay, es que ellos estaban bautizando al otro lado y no sé qué, estaban con celo. Entonces dice Juan, no puede el hombre recibir nada a menos de lo que les sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo.
Y la hermana Pérsia nos explicó muy bien que este verso, el amigo era Juan, ¿cierto? Que la multitud es la esposa y el esposo es el Señor Jesús. Ahora, en esta multitud, muchos de los cuerpos religiosos piensan que es solamente la iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, pero en esa multitud o en esa esposa del Cordero están incluidos los judíos. Hay una parte de gente que dice, no, los judíos son otro tiempo. La esposa, por eso dice el Señor Jesús aquí, todo aquel que le adore en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Entonces, en esa multitud tenemos que hablar de que no solamente es la iglesia, nosotros los que hemos sido adheridos, pero que en esa multitud están los judíos sinceros, que como lo dice el Señor aquí en el verso 23, que dice que viene, que la hora viene. O sea, no importa dónde adorar, si en Jerusalén, en los montes, lo más importante era que le adoraran, que fueran verdaderos adoradores, que adoraran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren, ¿cierto? Entonces, esa es la multitud, esa es la que va a ser la esposa del esposo, o sea, la esposa es esa multitud de esos verdaderos adoradores. Amén. Amén. Y Dios es el Espíritu. Amén. Vimos que Dios es una Trinidad, que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es un ente eterno, un ente omnipotente, omnisciente, que está compuesto por la persona del Padre, que es el Creador, por el Hijo Redentor, que es el Señor Jesucristo, que vino a morir por los pecados de nosotros, y por el Espíritu Santo. Entonces, Él trata con nosotros de acuerdo a la circunstancia. En ese momento, cuando murió en la cruz, Él se presentó a nosotros en la persona del Señor Jesús para salvarnos, ser el abogado de nosotros. Pagó nuestra culpa, ¿cierto? Pero en el momento en que nosotros necesitamos consuelo, el Espíritu Santo entra a obrar. Ahorita cuando nosotros le conocemos al Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar a perseverar, a permanecer firmes, a estudiar la palabra, nos va a iluminar nuestra mente y nuestro corazón y nos va a dar firmeza para continuar adelante. Entonces, el Espíritu Santo, el mismo Dios, va a estar con nosotros. Amén. ¿Qué otra cosita podemos ver? ¿Algo más, Jenny, Vianney, de este pasaje? Lo más interesante, lo que más me gustó fue que dijo la hermana que el Señor tenía un propósito con pasar por ahí. Y es verdad, porque desde ese momento, a donde quiera que usted estuviera, podía adorar a Dios. Porque si no, nosotros que vivimos aquí, por ejemplo, en Dajabón, nos habíamos embromado que habíamos tenido que ir para allá a adorar a Dios. Y entonces, Sí. ¿cómo lo íbamos a hacer? Entonces, el Señor sabe lo que hace y Él siempre tiene su propósito por cada cosa. Amén, gloria a Dios. Y otra cosa importante de este capítulo, fíjate que llegan los discípulos con la comida. Ay, Señor Jesús, coma. Le dice, no, yo lo que como, o sea, él está haciendo una obra evangelística con esta mujer, le está dando una enseñanza espiritual, le está ofreciendo ese regalo de vida, está evangelizando a esta mujer. Y esta mujer ya con su testimonio ya ha ido a evangelizar a otros. O sea, está trabajando para el reino. Y vienen los discípulos, ay, Señor, coma. Y él le dice, no, la comida, ¿cómo es que contesta? Dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces le digo, ¿y cuál es esa comida? Y el Señor Jesús contesta acá, mi comida
es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es Del la Padre, comida. Exactamente. la voluntad del Padre. Sí, entonces le dice, eso es la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que nosotros le demos a conocer a la tierra. El Salmo 67 nos dice que debemos dar a conocer las proezas del Señor y tenemos que darle a conocer las buenas nuevas a la gente. Eso es hacer la voluntad. Esa es la comida, que haga la voluntad. Y entonces ahí es cuando le dice, yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro el que siega. Entonces, Él nos ha enviado a nosotros a sembrar la semilla, a cegar la semilla. Ya están ahí. Dios ha dado el alimento, otros han venido, han evangelizado. Nosotros tenemos que ir a cegar esas almas, a cegar. Y entonces por eso le dice, está hablando de voluntad. La verdadera comida de Él es de que se haga la voluntad del Padre que lo envió. Inmediatamente le dice, miren los campos, mire todo esto que hay ahí. Pónganse pilas, que eso es hacer la voluntad del Señor, ir a cegar. Y dice, ustedes no están solos, ustedes ya hay otros que han ido a trabajar y ya sembraron la semilla y eso, ustedes lo único que tienen que ir a cegar. Fíjate lo que dice el 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Te lo está hablando a ti y a mí en el día de hoy. Nosotros no hemos labrado eso, pero dice que nos ha enviado. Y dice, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos, ¿sí ven? O sea, no es de que nosotros tengamos que hacer el trabajo porque Dios es el que siembra la semilla, ¿cierto? Y hay otros que van y trabajan y hay otros misioneros que han ido y otras personas que les han hablado y todo eso. Nosotros tenemos que ir a cegar. Dice que la cosecha es mucha, que hay mucho por todos lados. Y esa es la verdad, si miramos la vida de nuestra familia, la vida de nuestros compañeros de trabajo o personas alrededor, ¿cierto? Es mucha la siega. So, tenemos que ajustarnos a la voluntad del Padre. Amén. Amén. Y lo más lindo también me perdonan, lo más lindo también que dice la gente cuando la mujer samaritana le va y le dice y le da testimonio, ellos dicen, sí, ya nosotros creemos, pero no solamente porque usted nos habló, sino porque hemos visto nosotros mismos, porque eso es lo lindo, uno puede compartir lo que Dios ha hecho en la vida de uno, ¿cierto? Y uno está alegre y la otra persona puede haber a uno conocido en una manera diferente y ahora ve un cambio. Y eso puede ser un motivo para ellos, ¿cierto? El testimonio de nosotros es importante. Pero entonces también ellos se animaron a escuchar las palabras de vida del Señor Jesús y trajeron vida a sus almas. Y entonces ya ellos están diciendo, sí, está bien, nosotros no solamente porque usted nos dijo, sino porque ahora nosotros estamos experimentando, ¿cierto? Por eso ellos creen. Y ese es el propósito de que nosotros nos animemos con este pasaje de la Samaritana para nosotros predicar también a otros cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Amén. Amén. Démosle, hermana Jenny, leamos el 40, vamos a terminar este pedacito. 43. Dios sana al hijo de un noble. Y la hermana Vianney nos lo explica, por favor. Hermana Jenny. Dígame, hermana. Sí, mi amada, léete Juan 4, el verso 43, por favor, en adelante hasta terminar al verso 53. Juan 4:43. Sí. Ok, ahora mismo.
Y la hermana Vianey, por favor, nos da unos comentarios para tu participación del día. Gracias. Amén. Dice, 2 días después, Jesús salió de allí y fue a Gal- Galilea. Y es que Jesús mismo hizo constar, perdón, hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Hasta el 40 y qué? Hasta el 53. Ok. Cuando llegó a Galilea, los galileos los recibieron, pues había visto todo lo que él había hecho du- durante, escúchame mi hermana que no veo bien, durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Jesús fue a otra, Jesús fue otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaúm había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y, y prodigio, ay, hermana, Amén. Si quieres, ¿quieres que Ligia te ayude? sí, A porque ver, como que no la veo bien la letra. Acuérdame, para el viaje a Cañongo te voy a llevar unas gafitas de aumento. ¿Listo? Ok, gracias. quedó Gracias. en el verso ¿qué? 49. Cuare- Empiezo al No, no, 49. no. En el Sí, en el 47. 49. Bueno, el verso 49, el funcionario le dijo, Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó, puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en las palabras de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Les preguntó a qué hora se había mejorado el niño y le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo está vivo, y creyó él y toda su familia. Esta es la segunda señal milagrosa que Jesús hizo. Acababa de volver de Judea a Galilea. La Amén, amén. fe, porque el funcionario creyó, creyó cuando Jesús le dijo, él le dijo, mi hijo que necesitaba que Jesús le sanara, fuera y le viera su hijo. Jesús le dijo, vete, que su hijo está sano, está salvo. Y él le creyó, porque una cosa es yo creo en Dios, pero lo importante es creerle a Dios. Así es. Y Sí, fíjate que él vino y le rogó, él le dijo al Señor Jesús, vino, lo buscó. Esa es la sí, actitud de nosotros, en momentos de necesidad, de venir a Él y tripulación. buscarle. Vamos a Sí, ver qué apuntes nos tiene la hermana Vianey. Amén. Dios me los bendiga, mis amadas hermanas. Pues Amén. bueno, lo que yo he podido entender
que del versículo 41 al 53, más que todo esta pequeña reflexión se centra en lo que es la fe, la adoración en espíritu y en verdad, y el poder de la palabra de Jesús. En estos versículos vemos cómo muchos samaritanos creen en Jesús tras escuchar a la mujer samaritana, ¿verdad? Y como más que todo era un oficial real que cuando él habló con ella y se vino, ¿verdad? Más adelante, y ahí dice, ¿verdad? Después en el 42 se decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador de muchos en Cristo. Quiere decir que ya no solo era la voz de la mujer, sino que eran los hechos que el Señor Jesucristo iba demostrando a través del tiempo. En este versículo vemos que muchos samaritanos creían en el Señor Jesucristo y pues él, más que todo, al pasar, al estar ahí, ellos confiaban en la palabra que él decía. ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿verdad? Cuando vino a Galilea, los gentiles lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Quiere decir que todos esos samaritanos participaban en donde el Señor Jesucristo iba caminando, donde el Señor Jesucristo iba más que todo, ¿verdad? Como que visitando a cada uno de ellos. Más que todo, en resumen de estos capítulos, la importancia de la fe, una fe que va más allá de las apariencias, las tradiciones y las barreras culturales. ¿Por qué? Porque se ve profundamente la fe. Porque acá el hombre, el samaritano vino y vio que su hijo estaba enfermo. Entonces él vino y pues él quería llevar de un solo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le comentaba. Entonces el Señor Jesucristo ya sabía qué es lo que iba a hacer, ¿verdad? Pero para que esa fe fuera creciendo en estos samaritanos, el Señor Jesucristo todo lo hacía con paciencia, todo lo hacía despacio. La adoración auténtica. Dice que es una adoración que surge del corazón y se manifiesta en una relación sincera con Dios. ¿Qué tan esencial es adorarle auténticamente a Dios? ¿Por qué? Porque dice que ahí es donde surge del corazón. Y es tan esencial, sinceramente, hacer las adoraciones a Dios, sinceramente, que venga plenamente del corazón. El poder de transformar de la palabra del Señor Jesucristo es una palabra que puede sanar, transformar vidas y unir a las personas. No importa la situación que hoy en día se esté viviendo, no importa qué esté pasando en nuestros países, en nuestros alrededores, pero si creemos y confiamos en el Señor Jesucristo, Dios puede transformar nuestras vidas, Dios puede transformar todo lo que está sucediendo. Si hay matrimonios que se quieren desapartar, Dios puede unirlos. Para Dios no hay nada imposible, porque la mano poderosa de Dios está sobre todos nosotros. Y Dios tiene misericordia para aquellos que aún no han buscado de Él o aún no se han querido acercar hacia Él. Que Dios me los bendiga, mis amadas hermanas, es lo único que les puedo dar a entender según lo que yo entiendo en estos pasajes. Amén, amén. Muy bien. Hay una, en el verso 44 dice que Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Y es de que el Señor Jesús viene de Judea y llega otra vez a Galilea, ¿cierto? Pero a pesar de que él iba haciendo señales y todo, él ya había visto
que había una pequeña, no había empezado bien su ministerio, porque hasta ahora iba a empezar su ministerio, ¿cierto? Pero ya había como una conmoción con los fariseos, ya estaban que quién es este hombre, los otros habían preguntado, pero bueno, ellos están bautizando más, los discípulos de Juan ya habían empezado a decir, bueno, pero estos están bautizando más, ¿a quién seguimos? Toda esta situación. Entonces, el Señor Jesús había nacido ¿dónde? En Belén de Judea. Belén. Belén de Judea. Pero ahí en su propia tierra no había sido un profeta, ¿cierto? Porque él no había sentido esa aceptación así tan grande. Empezó a haber la conmoción y él se devuelve a Galilea porque era necesario, como lo explicó la hermana Rosita. Entonces, fíjate que de todas maneras las buenas noticias y todo de esta gente que estaban allá en Judea, que se dieron cuenta de todos esos milagros y prodigios, todo eso vino a oídos de esta gente. Tan así será que este hombre, de un funcionario del rey, o sea, del que era el gobernante de esa época, el hombre viene y le ruega al Señor Jesús, porque sabía quién era el Señor Jesús, lo que había hecho, y fíjate que él creyó, como tú lo explicaste, como lo han explicado, la fe juega un papel importante. Y también vemos el testimonio, ¿cierto? El testimonio. Entonces, y dice que esas señales, dice en el verso 54 para terminar, dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Porque cuando le dijo, tu hijo vive, creyó él y toda tu casa. Y toda tu Es casa. una promesa bella para nosotros de que el Señor nos dice que Pero como ahí hay dos, cuando venimos a sus pies, la promesa es de que va a venir, nosotros seremos salvos y toda nuestra casa. Quiere decir que a través la luz se ha acercado a nuestra casa y poco a poco van a venir, ¿sí? Por ejemplo, en mi casa, mi hermanita Cecilia empezó a venir y ya mis hermanos escuchan, mi mamita también escucha, ¿sí me entiende? Todo, porque la luz vino al mundo y a través del Señor Jesucristo para traer luz en medio de las tinieblas a los seres humanos y poder recibir de su amor y tener la vida eterna como nos las ofrece aquí el Señor Jesús a través de recibir la salvación eterna del Señor por el sacrificio de Cristo en la cruz, que lo vimos en Juan 3:16. Es una promesa para nosotros. Nosotros testificamos al leer la palabra y al hablar con nuestros hijos. O Juanito, por ejemplo, él va a empezar a ver que tú vas a estar más comprometida con estudiar la palabra, seguir, y eso va a ser... eso era lo que iba yo a preguntar. Sí. Por ejemplo, en el caso mío, pues mis hijos dicen que creen en Dios, pero de ahí no pasan. O de ahí no pasan. Entonces digo yo estoy en este caminar, apenas empecé en este caminar del Señor, conocer, porque realmente yo no estudiaba la Biblia, de vez en cuando cogía la palabra, pero entonces digo yo, ellos son renuentes, ¿qué hago yo? Uno Lo les mismo dice, lo mismo que yo, hay que seguir buscando de Dios, creer en Dios, que es la salvación viene a cada persona en el momento del Señor, no es en el momento de nosotros. Nosotros debemos orar para que ellos abran sus ojos espirituales, que puedan ver el amor de Dios tan grande, que puedan responder a ese amor. Y a su tiempo el Señor los va llamando, los va llamando. A veces es necesario que ellos pasen por un valle, una sí, tribulación. lo mismo que de pronto nosotras pasamos. Sigue ahí poniéndole al Señor a tus hijos ante el altar para que ellos puedan abrir sus ojos y para que el Señor les ablande también ese corazón de piedra
y puedan reconocerle. Y tú creciendo, 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 y tu testimonio. Fíjate que la mujer samaritana fue a través del testimonio de ella, ¿cierto? De decir, mire lo que este hombre hizo. Lo mismo nosotros, que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y poco a poco el Señor va trayendo esa promesa viva a nuestras vidas y la podemos ver. Y yo puedo testificar que Dios ha ido abriendo esa puerta y esa promesa se ha ido haciendo verdadera. Cree en el Señor Jesús y tú y toda tu casa van a ser salvos. Porque la salvación entra, el Señor Jesús entra a nuestras casas. Empieza la luz. Amén. 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 Muchísimas gracias, mis amadas hermanas. Hermana Rosita, despídenos en oración, por favor. Amén. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque hemos estudiado tu palabra en esta noche, porque tú nos has hablado, Señor. Porque en cada relato, Señor, nosotros podemos ver cuán grande es tu misericordia, mi Dios. Cómo es tu cuidado para con cada uno de nosotros. Cómo tú nos das, Señor, la oportunidad de que nosotros podamos, Señor, conocer la verdad, Señor, y llegar a la luz, Señor, a tu luz admirable, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú te detienes, Señor, para estar con nosotros, Señor. Gracias porque tú no nos discriminas, Señor, porque todo tú nos da la oportunidad, la misma oportunidad, Señor, de conocerte, Señor, de recibir salvación y que nosotros podamos, Señor, recibir la vida eterna, mi Dios, que nosotros podamos, Dios de amor, a caminar, Señor, contigo, Señor, en obediencia, mi Dios, y en gratitud de tu misericordia tan grande para con cada uno de nosotros. Señor, a cada una de mis hermanas que han entrado, Señor, en esta noche, que tu Señor sea con cada una, que le dé un sueño reparador, mi Dios. Y que cualquiera que sea la inquietud, Señor, que tengan, mi Dios, que podamos dejarla esta noche, Señor, a tus pies y esperar en ti. Te presento por los hermanos que quieran entrar por causa que tú conoces, Señor, sé tú con ellos también, cuídale donde quiera que estén y que ellos puedan tener un buen descanso, Señor, y que podamos continuar, Señor, animándonos los unos a los otros para juntos estudiar cada día más tu bendita y santa palabra. Todo esto yo te lo pido por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.